soy Juan Pablo Melo, el Realtor de los chilenos en Estados Unidos, y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de El Sueño Americano, donde conoceremos todos los tips y toda la información necesaria para las personas que puedan estar pensando el día de mañana poder invertir en la Florida o tal vez, ¿por qué no?, emigrar y tener una vida y cumplir el sueño americano. En el día de hoy nos acompaña un tremendo invitado, gerente general de CADEM, don Roberto Isakson. Juan Pablo, muchas gracias. Roberto, bueno, para las personas que no lo conocen, ¿no es cierto?, es un reconocido analista político empresarial en Chile. Bueno, esto me cuesta decirlo un poquito, pero lo vamos a decir nomás. Fue compañero de la universidad de mi señora, ¿no es cierto? Muy amigo. Muy amigo, lo conozco hace muchos años, durante su época donde estudiaban ciencias políticas juntos, ¿ya? Y ha sido, bueno, siempre un amigo muy cercano de ella. En su carrera, Roberto ha ocupado posiciones influyentes como asesor en diversas campañas políticas y como gerente general de la principal firma de investigación de mercado de Chile. Su habilidad para analizar y entender la opinión pública ha sido fundamental para el éxito y para el respeto que él se ha ganado en el sector. Roberto es conocido por su integridad y su capacidad para comunicar temas complejos de manera clara, lo cual será de un gran valor para nuestro programa y nuestra audiencia. Para mí, yo digo que es el hombre dato. ¿Por qué? Porque realmente no hay una persona que maneje los datos mejor que don Roberto Isakson. Así que, Roberto, bienvenido al Sueño Americano. Muchas gracias por la invitación y por la tremenda presentación. Voy a tratar de estar a la altura de todas esas bonitas palabras y reconocimientos. Así que, nada, muchas gracias. Encantado de estar aquí y acompañarte en tu programa. No, de todas maneras. Bueno, para que las personas que están en la casa, Roberto, te vayan conociendo un poquito más, si tú nos pudieras comentar cualquier cosa, tal vez que quieras, acerca de o tu vida personal o de tu vida profesional, el desafío que actualmente estás desarrollando. Bueno, actualmente soy gerente general de CADEM, como bien lo dijiste, una empresa de investigación de mercado y opinión pública. 50 años cumplimos este año, somos la empresa más antigua de capitales nacionales. Tenemos una posición de liderazgo en la industria. Y en términos personales, bueno, cargo que me tiene muy contento. Acabo de cumplir casi ya un año, un poquito más de un año como gerente general. Entonces estoy muy contento con mi trabajo actual, muy contento también con mi familia. Tenemos 5 niños ya, familias juntas, digamos. Así que bien en lo personal, bien en la pega. Contento y con ganas de que Chile siga volviendo un poquito a la normalidad, ¿cierto? Después de 5 años que ha sido bien duro, esquizofrénicos, que vamos por un lado, que vamos para el otro. Yo espero que entremos en una fase un poquito más fome. Perfecto. Oye, y durante el último tiempo que te has desempeñado como gerente general de CADEM, ¿cuál ha sido como tu mayor desafío que te ha tocado impulsar? No, yo creo que el principal desafío de un gerente general es básicamente administrar a un equipo. En el caso de CADEM somos 200 personas, de equilibrar de alguna manera las necesidades de la gente para que puedan sacar su mayor productividad, de generar las condiciones necesarias para que cada uno cumpla de la mejor manera su rol y pueda sacar todo su potencial. En el caso de CADEM somos una empresa de servicios profesionales y por lo tanto dependemos del talento, de las personas que atraemos y de las personas que se están formando y de las personas que se han consolidado y que han construido una carrera en torno a CADEM y básicamente dependemos de ellos. Entonces yo creo que ese es el rol de un gerente general, generar las condiciones para que cada uno pueda explotar al máximo su potencial. Y a tu juicio, que tú manejas, ¿no es cierto?, siempre, como digo yo, el dato duro. ¿Cuál es los mayores desafíos que enfrenta hoy en día Chile con respecto al tema político actual? Yo creo que en términos políticos tenemos muchísimos desafíos. Es difícil de definir uno particularmente, pero yo creo que si tratamos de resumir las cosas, yo creo que hemos ido logrando recuperar el consenso de que Chile necesita volver a crecer. Si uno trata de
de ir más allá de lo que creemos que significó el estallido social, de lo que creemos que significaron los procesos constituyentes, los efectos estructurales de la pandemia, lo que estamos viviendo hoy día, incertidumbre económica, la crisis de seguridad. Si uno escarba al final, tenemos un problema estructural, que es que llevábamos creciendo durante los últimos 20 años 4 o 5% anual y hoy día estamos creciendo al 2%. Que el año pasado nos pasamos discutiendo si es que Chile iba a entrar en recesión o si crecía 0,1 y celebrábamos con champaña, que es lo que terminó ocurriendo. Entonces, creo que nos estamos conformando o nos hemos ido conformando a un crecimiento muy bajo. Y sabemos que para avanzar de manera más decidida hacia que Chile sea un país desarrollado, necesitamos duplicar nuestra capacidad de crecimiento, de productividad, de innovación, de volver a mirar a los países de la OCDE y salirnos un poquito de esta mirada más local. Yo creo que eso es probablemente lo más relevante hoy día. Claro, pero la pregunta es que todos se dicen, ¿cómo se vuelve a crecer? Porque ya, ¿no es cierto lo que tú decías? Estamos en una situación donde existe una inseguridad social, existe una inseguridad muchas veces de salir a la calle para la persona, ¿no es cierto? Para cualquier persona. La economía se ha estancado porque muchas de esas platas han ido yendo, ¿no es cierto?, probablemente del país. Entonces, ¿cómo volvemos a eso? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que hay un diagnóstico claro de cuáles son los factores que han hecho o han afectado de manera significativa el crecimiento. Tenemos la reforma tributaria del 2014, tenemos los cambios del sistema político del 2015, sobre todo el cambio del sistema electoral, que por buscar un objetivo deseable, que era terminar con el binominal, terminamos con un sistema electoral que básicamente lo que hizo fue trancar la pelota de la posibilidad de avanzar y lograr acuerdos en el Congreso. Pasamos de tener 9 partidos a 21, ¿cierto? Entonces, una mala reforma tributaria del 2014, una mala reforma política del 2015, la falta de capacidad de acuerdos y también la falta de consensos en la élite política y económica del país que queremos construir hacia adelante. Nos ha ido pasando la cuenta. Evidentemente el estallido social no ayudó y generó una cosa que en el conjunto puede ser chica, pero que es significativa, que lo decías tú, ¿cierto? Que es que si es que el empresario chileno invertía un 70% de sus recursos en Chile, que era bien único y distintivo de la región, hoy día lo hacen casi un 30%. Entonces hay muchos recursos que se fueron, luego tenemos los retiros de fondos de pensiones tuvieron un efecto negativo, el IFE sumado a los retiros de los fondos de pensiones generó una burbuja, un espejismo, ¿cierto? Que generó después un efecto inflacionario muy complejo. Tenemos problemas estructurales todavía en torno al empleo y las reformas laborales que hemos ido implementando. O sea, sabemos los problemas que tenemos. Y la pregunta es qué hacemos para poder resolverlo. Y yo creo que también hemos ido construyendo, así como lo digo desde lo positivo, que hay un consenso mayor de parte de todos que necesitamos crecer. El presidente Boric lo acaba de decir en la última nada, él se revela a que Chile crezca al 2 y va a hacer todos los esfuerzos necesarios para que Chile vuelva a crecer al 4. Y el consenso es que necesitamos primero certeza jurídica, que no podemos seguir permitiendo que ciertas toma de decisiones que están incluso fuera del marco de ley o interpretaciones que hacen los mismos tribunales o permisos que puedan y creatividades propias de distintos ministerios o servicios públicos se puedan mandar las partes, digamos. Segundo, tenemos que resolver los temas de seguridad ciudadana. O sea, acá el tema de la delincuencia, del crimen organizado, los problemas de orden público tienen un efecto directo sobre la inversión. En tercer lugar, tenemos que resolver las incertidumbres que generan la reforma tributaria o pacto fiscal, como le llama ahora el gobierno, y qué va a pasar con la reforma de pensiones. Diría también que tenemos que dar señales concretas de que queremos recuperar crecimiento económico, y yo creo que eso también está ocurriendo. Tenemos mejores IMACES, o sea, hay luces de una mayor recuperación, y probablemente en concreto hacernos cargo de la permisología. O sea, cómo podemos de manera definitiva reducir de manera muy importante los tiempos que tenemos para poder hacer proyectos de inversión significativos, sean energéticos, sean de infraestructura pública, privada. O sea, no podemos tener esta cantidad de tiempo, ¿cierto?, y recursos necesarios para poder echar a andar un proyecto importante que genera empleo, genera inversión, genera avance y desarrollo.
Perfecto, Roberto. Y con respecto a tu experiencia en el rubro, ¿no es cierto?, político, empresarial que tú has tenido, ¿cuáles son los riesgos asociados o más bien no los riesgos, sino que cómo han influido las políticas gubernamentales en la inversión inmobiliaria en Chile? Bueno, yo creo que, o sea, no soy experto en inmobiliario, tampoco soy economista, entonces no sé si voy a ser tan específico como podría ser alguien que venga del rubro, pero es evidente que la industria inmobiliaria y de la construcción está viviendo primero los efectos de la pandemia, los efectos de un ciclo inflacionario global, que restringieron el crédito, que hicieron que los bienes y servicios necesarios para poder desarrollar proyectos inmobiliarios se encarecieran de manera significativa. Y eso tiene hoy día probablemente la industria inmobiliaria y de construcción es de las más afectadas y que le ha costado más recuperarse. El presidente de la República acaba de tratar a los bancos de coñete frente a los problemas que tiene la industria. Yo no sé si los bancos son coñetes, porque además están ultra regulados, ¿te fijas? Entonces tiene que ver más bien con las condiciones del mercado. Entonces va a haber una tensión, hay una tensión permanente política en torno a lo que está pasando con la construcción, quiebra de constructoras, quiebra inmobiliaria, despidos masivos. Y sabemos que la construcción es fundamental. Cuando los chilenos vemos más cascos blancos en la calle, sentimos que el país se está moviendo, que está creciendo. Es un indicador muy cercano de activación económica. Entonces, en términos estructurales fundamental. Ahora, detrás de todo esto hay una cuestión que es más compleja, que es que las condiciones que tuvimos los chilenos para poder adquirir y cumplir el sueño de la casa propia se han ido deteriorando por dos razones. Uno, porque han aumentado mucho los precios tanto del suelo como de las viviendas, y por lo tanto la posibilidad de adquirir un bien desde el precio se ha ido complejizando. Dos, las tasas de crédito hipotecario que teníamos durante los últimos 10 años, hoy día ya simplemente no existen, y recuperarlas probablemente nos vamos a demorar 10 años más. Acostumbrarnos a esa nueva normalidad yo creo que va a ser relevante. O sea, yo hoy día hablaba con panameños que tienen un PIB per cápita parecido al nuestro. Y yo le decía, bueno, yo compré mi casa hace 10 años a un hipotecario de 1,6, 1,8. Otra cosa. Entonces me decía, bueno, eso no existe. En Panamá es 7%. Y hoy día estamos más o menos en esa tasa. Entonces, acostumbrarnos a que vamos a tener que competir más o menos con la realidad del mundo. Aquí la reforma de pensiones tiene un rol importante porque sabemos que las AFP son los principales compradores de los créditos hipotecarios de largo plazo. Entonces, mientras más incertidumbre tenga el mercado de capitales, más incertidumbre van a haber en torno a los créditos hipotecarios. Entonces, por una parte, han aumentado mucho los precios de las viviendas, mucho los precios del suelo. Por otra parte, las tasas de crédito hipotecario están más caras de lo que estábamos acostumbrados. Y los sueldos no han aumentado. Y ese es probablemente uno de los problemas más estructurales que tenemos, ¿cierto? Que es que la falta de crecimiento económico lo que hace es que no permite que haya un aumento sistemático de las remuneraciones. No muchos chilenos tienen reajuste por IPC, por ejemplo, completo, y por lo tanto han perdido poder adquisitivo. Y este sueño de la casa propia, por lo tanto, se empieza a alejar en las nuevas generaciones, sobre todo. O sea, hoy día un joven de 35 años o 30 años tiene condiciones mucho más adversas de poder adquirir una vivienda. Y es paradójico también al mismo tiempo que habiendo más oferta, porque hay menos compra, los precios tampoco han bajado. Entonces, probablemente tenemos ahí en el fondo una tormenta perfecta en el mercado inmobiliario, en el contexto donde las alzas de los precios de los proyectos antiguos, ¿cierto?, que están todavía probablemente sobreestoqueados, no permite que haya una disminución de su valor, y por lo tanto que todavía sigue siendo difícil adquirir una vivienda, lo que favorece el mercado del arriendo, ¿cierto? Y hace que los precios sigan subiendo. Entonces, yo de alguna manera creo que el mercado inmobiliario en términos generales está en una situación, en una tormenta bien perfecta. Hoy día fue el seminario de la Cámara Chilena de la Construcción, donde el presidente de la República estuvo ahí, dio señales que uno pensaría que pueden ser positivas, pero creo que va a costar mucho salir de esta. Y detrás de todo esto, lo que me parece que es más relevante es el sueño, ¿cierto? El sueño de la casa propia, el sueño de las oportunidades, el sueño de que puede venir una crisis, pero si yo tengo una propiedad, me voy a sentir seguro, ¿cierto? Y protegido con esa propiedad. Eso hoy día está frustrado.
Totalmente, Roberto. Bueno, a pesar que tú dices que no eres experto en el tema inmobiliario, pero realmente diste todos los datos, había y por haber, toda información muy real, muy concreta. Comparto 100% lo que tú acabas de decir. Se ha generado esta tormenta porque efectivamente en los últimos años ha habido una serie de cambios, ¿no es cierto?, con las reformas tributarias que han ido complejizando, digámoslo así, la obtención del crédito. Dentro de eso, por ejemplo, antiguamente era mucho más fácil la obtención del crédito, basta que tú tuvieras el 10% y la carga financiera porcentualmente era mucho más accesible. O sea, no te podría decir hoy en día exactamente, no recuerdo, pero te voy a inventar. Si tú necesitabas tener te medían tu carga en términos de un 25%, hoy en día te miden un 30%. Y además de eso, hoy en día la mayoría de los bancos te están solicitando muchas veces el 15%, el 20%, y además de eso, como existe un impuesto sobre la constructibilidad, que no va sobre la tierra, pero sí sobre la construcción misma, que oscila más o menos entre un 7 y un 12%. En la práctica, si tú comprabas una propiedad de 1000 UF, ¿no es cierto?, tú tenías que tener el 10%. Claro. Hoy en día, con esas 1000 UF, la propiedad ya no vale 1000, vale 1100. Y como tienes que tener, no el 10, el 20, tienes que tener 220. Entonces, necesitas más del doble lo que antiguamente necesitabas, ¿ya? Entonces, si tú sumas eso, más encima con a las medidas que han sacado ahora, que se han cortado ciertos beneficios para la segunda, tercera y cuarta vivienda, que permitía, ¿no es cierto?, poder quizá el día de mañana pensar en comprar una propiedad para rentar, para hacerse una jubilación, y todas estas restricciones hace lo que dices tú, que un joven, ¿no es cierto?, 30, 35 años, por muy bien que gane, no le da, porque le da para rentar todos los meses y rentar su propiedad, pero a la hora de comprar no, porque cuando ve que tiene que pagar movilización, auto, la cuota, la luz, el agua, el gas, ese porcentaje le topa y la carga financiera simplemente no le da. No le da. Entonces, efectivamente, hay que crear políticas, ¿no es cierto?, de poder abrir, ¿no es cierto?, este mercado inmobiliario para que se destrabe. Así que bueno, ojalá que esas medidas salgan ahora. Ojalá. Y para poder ayudar, ¿no es cierto?, a toda la gente. Eso yo creo, a mi juicio, que es un reto importante que enfrenta, ¿no es cierto?, el mercado inmobiliario hoy en día. De todas maneras. De todas maneras. O sea, yo creo que efectivamente el mercado inmobiliario necesita que haya señales concretas de parte de las autoridades y de la legislación y que le permita también, en el fondo, hacer por una parte más flexible la posibilidad de que las personas accedan a créditos hipotecarios y por otra parte quizás una rebaja tributaria, ¿cierto? O algún beneficio tributario, alguna exención tributaria que permita darle más dinamismo al mercado. Perfecto. Bueno, ahora, Roberto, te voy a invitar a ver el caso de una propiedad en la Florida, Estados Unidos. Como para que las personas que nos están acompañando en la casa, si señor director por favor me puede acompañar con las imágenes, se vayan haciendo una idea, ¿no es cierto?, real de el mercado inmobiliario de Estados Unidos, porque a raíz de que todos estos últimos años, ¿no es cierto?, uno ha visto como cientos de chilenos han ido o emigrando a Estados Unidos o simplemente han buscado una vivienda, ¿no es cierto?, digo yo, para poder vivir o para poder invertir, ya sea en algo vacacional, ¿no es cierto?, que les da la posibilidad de poder rentarla durante todo el año y poder darle uso cuando ellos quieren ir. Y también la renta anual, que son simplemente comprar una propiedad, rentarla, pero con los beneficios de lo que implica tener una propiedad como es en la Florida, Estados Unidos, pensando el sistema jurídico, que es muy robusto, ¿no es cierto?, pensando que obtenemos una rentabilidad en dólares, que tenemos una plusvalía que es mayor, en torno entre el 10 y 15% anual en forma constante durante los próximos 3 años. Así que, por favor, señor director, si nos acompaña con las imágenes. Buenos días, amigos. En el día de hoy vengo a invitarlos a descubrir el encanto de vivir en Costa Blanca, una linda comunidad de townhouses en Florida City, situada estratégicamente cerca de Miami y los Cayos de Florida. Esta moderna propiedad que ustedes ven a mis espaldas cuenta con 3 dormitorios y 2,5 baños y combina diseño y funcionalidad con su planta de concepto abierto, ideal para la vida contemporánea. Además, destaca su cocina equipada con barra de desayuno, una amplia sala familiar con acceso al patio
y dormitorios con walk-in closet. Además, cuenta con una oficina en el primer piso y un área de lavandería en el segundo, optimizando cada espacio de la casa para tu confort. Además, es importante considerar que Florida City es conocida por ser la puerta de entrada al Parque Nacional de los Everglades y está muy cercana al Florida Key Outlet Marketplace, lo que permite ofrecer una vida tranquila, con todas las comodidades urbanas y acceso a la naturaleza. Y por supuesto, un montón de comercio, lo que la convierte en una oportunidad perfecta para aquellos que buscan un estilo de vida pacífico con la conveniencia de estar cerca de grandes ciudades y atracciones turísticas. Si te gustó esta townhouse, no dejes pasar la oportunidad de hacer de esta tu nueva casa o tu nueva inversión en un entorno tranquilo y lleno de posibilidades, que además han logrado un tremendo aumento en el valor de la propiedad en los últimos años. Te invito a conocerlo. Volviendo al programa, Roberto, y después de haber visto este cortito video, ¿no es cierto?, de una propiedad de la Florida. ¿Cómo percibes, ¿no es cierto?, la posibilidad de invertir en la Florida? O sea, a mí lo primero que me llamó la atención, yo no soy experto en inversión, así que no me atrevería a dar una recomendación de ese tipo, pero lo que sí me llamó la atención, fíjate, del video es, y cuando me invitaste al programa y pensaba yo en el sueño americano, es cómo la influencia de Estados Unidos ha impactado a Chile. En el estilo de vida, en cómo nos gustan las piezas, los baños, en la decoración, o sea, está como llegar y cambiarse y sentirse en casa. O sea, yo creo que han habido una serie de cambios en torno a los gustos y las preferencias de los chilenos sobre los tipos de viviendas o sea, casas o departamentos, en el uso de los espacios, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos gusta, qué es lo que necesitamos más, necesitamos menos, este uso más significativo de la cocina versus el espacio del living, que hoy día es como un museo, ¿cierto? Como Exactamente. Que se decora bonito pero nadie usa. La relevancia de los jardines. Entonces, la ubicación, ¿cierto?, que es cada vez más relevante, el acceso a los servicios. Puedo transar espacios dentro de mi casa si es que tengo espacios públicos cerca que complementen el rol de la vivienda. Entonces, no me había dado cuenta, porque uno tiene muy presente la influencia de Estados Unidos en Chile, digamos, como decía, en nuestro gusto y preferencia, pero no me había dado cuenta de lo parecido que son. Entonces, yo lo único que podría decir es que si tiene sus ahorros, digamos, está para llegar y cambiarse y se va a sentir como en casa, digamos. No, de todas maneras, de hecho tuviste en el clavo ahí, porque en los últimos 3 años la cantidad de chilenos se ha duplicado, que ha migrado para ir allá. Lo mismo ha pasado con lo que han invertido allá, principalmente en propiedades vacacionales, que es justamente eso, que la tienen rentada todo el año y van a hacer sus vacaciones allá, a raíz de esto mismo que dices tú, porque hoy en día las propiedades ya es muy común que, por ejemplo, como dices tú, puedes no tener un espacio en particular, pero hoy en día todas las construcciones es muy común, ¿no es cierto?, que cuenten con todo un sistema de amenities que
tú estás en la esquina, ¿no es cierto?, dentro de tu condominio y hay piscina, hay gimnasio, hay de todo. O sea, son verdaderos resorts. Claro. En la práctica no tienes que salir de ahí, lo cual lo hace tremendamente atractivo. Así que efectivamente así, bueno, y no solamente chileno, en realidad el mercado latino en general se ha comportado la Florida en los últimos, yo te diría sobre todo los últimos 10 años, como el resguardo financiero, inmobiliario del latino. Porque es mucho, y no solamente eso, sino que los últimos, desde que comenzó la pandemia, los países del norte, los condados, los estados del norte de la Florida han estado invirtiendo mucho también, Chicago, Washington, Nueva York, porque son zonas que durante el año son muy heladas. Entonces se dieron cuenta que verdaderamente podían hacer, como quien dice, teletrabajo desde un lugar como la Florida, que además es mucho más barato para vivir y todo, así que... Además entiendo que tanto el gobernador de la Florida como el alcalde de Miami y de Orlando específicamente han hecho unos ciertos cambios en sus estructuras tributarias para generar mayores beneficios, para atraer mayor inversión y capital. Y si no me equivoco, Miami se ha transformado en una de las principales ciudades o de las más pujantes hoy día de Estados Unidos, que ha traído mucha inversión, ha traído mucha gente a vivir a la zona, distinguiéndose de lugares como por ejemplo San Francisco, que entiendo que es una ciudad que hoy día va un poco a la baja por lo mismo, ¿cierto? Por las dificultades, por la cantidad de impuestos. Entonces, al parecer se está transformando en un lugar donde además mucho más cerca de Latinoamérica, ¿cierto? Que otras ciudades de Estados Unidos. El idioma. El idioma. Entonces, un lugar muy amable, ¿cierto? Para los latinoamericanos, y se ha transformado en la principal fuente de inversión o la principal puerta de inversión de capitales nacionales hoy día en el extranjero. Efectivamente, Roberto, tal cual así como tú dices, porque claro, Estados Unidos tiene impuestos federales que son similares para todos los estados, impuestos estatales que son como nuestros regionales, que en la práctica son 0% de impuesto cuando uno compra una propiedad, y impuestos de condado que son como los municipales, y esos son de la media para abajo. Entonces, en la práctica, todo eso hace que sea uno de los estados más convenientes para poder invertir. Y después el inversionista, cuando quiere volver a invertir, tiene una serie de beneficios tributarios que permiten poder reinvertir. De hecho, yo siempre le digo a mis clientes, desde el momento que tú te compras una casa en Miami, en Orlando, donde sea la Florida que tú quieres comprar, de ahí para adelante haces vacaciones gratis el resto de tu vida, pagadas. ¿Y por qué me dicen? Bueno, porque el hotel que te hospedas, el pasaje que te compras en avión, el auto que rentas, todo eso es 100% deducible de impuestos. Entonces, claro, así con esas es imposible comparar. Entonces, ese tipo de medidas me gustaría también a mí ver el día de mañana que se pudieran efectuar en Chile, ¿no es cierto?, claro, para poder fomentar este tipo de inversión. Porque esas son algunas de las cosas, de los beneficios tributarios, porque existen muchos más. Y claro, efectivamente lo que dices tú, o sea, el latino se siente como en casa, porque tú llegas, habla todo el mundo español, un lugar donde todo funciona relativamente bien, está todo ordenadito, todo organizado, es muy respetuoso con el tema legal, jurídico, ¿no es cierto? O sea, si tú vas a hacer un delito, ese delito tiene una consecuencia. Los matices no se ven mucho allá. Allá, yo digo, así coloquialmente, los gringos no les gustan los matices. O es negro o es blanco. Y eso hace que las cosas sean más claras. Que las cosas sean más claras y que las personas puedan invertir de forma segura. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico es muy, valga la redundancia, muy seguro y le da una tranquilidad tremenda al inversionista, sea un inversionista local o extranjero. Bueno, y relacionado con eso mismo, desde tu punto de vista, ¿qué factores deberían considerar los chilenos antes de decidirse de comprar una propiedad en la Florida? Wow, yo creo que cualquier inversionista yo creo que lo primero es que desde el 2019 en adelante perdimos el miedo a salir. Exactamente. Y hay muchas personas, inversionistas grandes, pero también medianos, probablemente, que se dieron cuenta que invertir en Estados Unidos es atractivo y puede ser mucho más atractivo que invertir en Chile. Y en un mundo que es cada vez más pequeño, que es cada vez más globalizado, que ni siquiera voy a necesitar viajar muchas veces porque tenemos redes y estamos más interconectados y todo lo podemos hacer desde el celular, las barreras de entrada son cada vez menos complejas.
Entonces yo creo que así como muchos capitales chilenos terminaron hoy día invertidos en Florida o en Miami o en Orlando, al final las decisiones van a ser de inversión. O sea, si tú quieres invertir, vas a querer obtener la mejor rentabilidad, y evidentemente hoy día Estados Unidos parece ser un lugar más seguro que invertir hoy día en Chile en este contexto. No mucho más que eso, me parece que al final hay que ver la última línea nomás. No, claro, de todas maneras, o sea, tuviste un punto clave ahí, porque hoy en día la rentabilidad en la Florida, dependiendo del sector, oscila más o menos. Bueno, hay distintos estudios, algunos dicen entre 12 y 15, otros dicen entre 8 y 12. A mí me gusta ser bien cauto en eso, porque obviamente va a depender de la ubicación. Siempre digo, el 90% de real estate es ubicación. El resto es acompañamiento. O sea, tú puedes tener grandes piscinas, un buen gimnasio, un buen cine, lo que tú quieras, pero si no estás en la mejor ubicación, todo eso pasa a segundo plano. Claro. Pero siempre digo yo que cualquier rentabilidad que sea sobre el 6% anual, o como dicen en Estados Unidos, el ROI, que es el retorno sobre la inversión, que sea líquido, ¿no es cierto?, para el inversionista, es un buen negocio. Sin duda. Sin duda. Entonces, porque si a eso le sumas todos los otros beneficios que hemos hablado, y además hay un negocio adicional que te permite no solamente que la propiedad se vaya pagando sola como en Chile, sino que poder después, con el tiempo, poder tal vez hacer un retiro de esa plata desde la valorización de esa propiedad y tomar ese dinero e invertirlo en una segunda propiedad sin tener que necesariamente poner dinero de tu bolsillo, claro, sino que solamente con la plusvalía de la primera propiedad. Y así parten muchas de las personas. Sí, que lo cual yo lo encuentro en ese sentido algo muy atractivo también. Además, ¿no es cierto?, del clima favorable que tiene, que uno trabaja, bueno. Y al chileno le gusta Florida, le gusta ir a Disney, le gusta estar cerca de la cultura de gringa, le gusta la comida, le gusta la fiesta, le gusta la playa. Entonces, evidentemente parece ser un gran lugar para que los chilenos puedan poner sus ojos. Por supuesto. Y lo más importante, Roberto, siempre es lo que digo yo a los chilenos que van para allá, es que se asesoren con alguien que conozca el mercado y que sea certificado, porque a mí me ha pasado personalmente de que me han llegado algunos clientes que, para no ocupar una mala palabra, pero no fueron bien asesorados. Son defraudados. Claro, o sea, han sido defraudados, ¿no es cierto?, han perdido parte de sus recursos en ese intento. Entonces, lo importante es contar con alguien de confianza que lo asesore bien y que conozca el mercado y que sea del mercado. No que un extranjero, ¿no es cierto?, de otra parte que sea diferente de la Florida, porque obviamente no va a conocer el mercado. Entonces, ese sería mi primer consejo. Entonces, y para las personas que nos acompañan en la casa y que puedan estar tomando, ¿no es cierto?, o pensando el día de mañana tal vez poder invertir en la Florida, señor director, por favor, si me puede apoyar con el proceso de compra rápidamente para poder ir explicándolo aquí, ¿no es cierto?, y aprovechando aquí a nuestro invitado, poder aclararle cualquier duda que él pueda tener con respecto al proceso de compra y a las personas que nos acompañan en la casa. Bueno, mientras nos ponen las imágenes ahí, yo les puedo contar un poquito, ahí estamos con el proceso de compra. El inicio del proceso, ¿no es cierto? Tenemos dos formas, con financiamiento o sin financiamiento, porque eso es importante, Roberto, que tú sepas que a diferencia de lo que puede ser en otros países como Chile, por ejemplo, tú puedes ser extranjero y tú puedes estar sujeto a crédito, lo cual lo hace aún más atractivo. Entonces, basta que tú tengas el 30% de pie, más entre un 5, 6 o 7%, ¿no es cierto?, de lo que son los gastos de cierre, que serían así como los gastos notariales, y 6 o 3 meses de reserva, que es equivalente la reserva a lo que tú vas a pagar del mortgage o la hipoteca. Entonces, en la práctica, para que se entienda, uno tiene que tener un 36-37% de la inversión del valor de la propiedad y el otro 70%. ¿Por qué 70 hago yo? Porque los gastos de cierre uno los pone adicionalmente, no van dentro, claro, del 100%, del financiamiento, claro, del 100%. Pero ese 70% te lo da la banca americana. Entonces, lo cual es buenísimo porque en el fondo con una inversión menor uno ya puede pensar en comprarse una propiedad, sea para
invertir, ¿no es cierto?, para irse a vivir a Estados Unidos, o simplemente para tener diversificar el patrimonio, ¿no es cierto?, diversificar el riesgo, tener una rentabilidad en dólares, generar esa plusvalía con el tiempo, etcétera. Entonces, aquí supongamos en la compra con financiamiento, que es la más común, una vez que uno tiene el 30% de pie más el 6% de gasto de cierre, ¿no es cierto?, el banco entrega una carta de preaprobación bancaria. Con esa carta de preaprobación, para que se entienda el ejemplo, con una inversión de $200.000, por decir un monto cualquiera, uno tiene $80.000 en el banco, y el banco me va a entregar a mí más o menos una carta que dice: usted se puede comprar, don Roberto, una propiedad de hasta 200 millones de pesos. Entonces, con esa precalificación bancaria, ¿no es cierto?, uno ya va a seleccionar la propiedad, hace una oferta por la propiedad que le gustó, ¿no es cierto? Y en este caso, como es libre mercado, la persona que recibe esa oferta puede aceptar o no, dependiendo de las condiciones, ¿no es cierto? Y en ese sentido, nos aceptaron la oferta. Posterior a eso tenemos 3 días para hacer lo que se llama similar en Chile como la reserva a la propiedad. Una vez que se hace la reserva, uno puede hacer una inspección de la propiedad para asegurarse, ¿no es cierto?, que la propiedad esté sanita, digo yo. O sea, se le hace una radiografía a la propiedad, que eso es algo que a mí me gustaría, ¿no es cierto?, que lo empezaran a hacer en Chile, que en el fondo uno paga a una empresa especializada y ve, en este caso, de que funciona el sistema de aire acondicionado, funciona el sistema eléctrico, el sistema, ¿no es cierto?, del agua, de las cañerías, que verificara cómo está el techo, cómo está la estructura de la propiedad, etcétera. Y de acuerdo a eso permite, ¿no es cierto?, que muchas cosas. O sea, 3 cosas principales. Lo primero es saber el estado de la propiedad, y en función de eso saber sigo con la compra o no, porque si está muy deteriorada me permite retirarme del contrato y poder recuperar mi depósito inicial, lo cual es espectacular. Una seguridad total. La primera, seguridad. La segunda, decir: chuta, en realidad me gustó la casa, tiene detalles que son importantes, pero que yo estoy dispuesto a solucionar. Entonces me permite, ¿no es cierto?, poder volver a negociar, ¿no es cierto?, con el vendedor y decirle: mire, yo le compro esto, pero necesito, por ejemplo, que me dé crédito para mí, para el comprador, o que hacemos un adendum y me baja el valor de la propiedad. O sea, hay muchos tecnicismos, muchas cosas que se pueden hacer ahí, pero poder en la práctica es renegociar el precio. Y tercero, decir: no, ¿sabe qué? El caso más extremo, la casa está completamente deteriorada, está comida por termitas, tiene hoyo en el techo, está muy malo su estado, me retiro del contrato, y en cualquiera de estas 3 formas yo retiro mi depósito y recupero mi plata. Pero supongamos, ¿no es cierto?, que el proceso y la casa está bien, está sana, y yo quiero seguir con mi proceso. Paralelamente a eso, se produce o se termina de producir la precalificación bancaria, se hace el estudio título, y una vez que se hace el estudio título, ya uno fija hora, lugar y día y fecha para el cierre de la propiedad. Todo este proceso, desde que aceptaron la oferta hasta que tú tienes la llave de tu propiedad, se demora 40 a 45 días, no más. Entonces, para los extranjeros, incluso para el ciudadano residente americano, es menor, se demora 30 días. Mira. Entonces, realmente es espectacular. ¿Y por qué? Porque eso queda normado en la carta de oferta al inicio. Entonces no existen estas sorpresas que no, que está atrasado aquí, que está atrasado acá, o que falló esto, que falló esto. No, no, no. En la oferta inicial ya está estipulado. Entonces eso también es importante, y por eso es mi consejo a que las personas siempre se asesoren con un especialista. Oye, y una pregunta, porque yo creo que uno se imagina de Estados Unidos que todo es caro. ¿Cómo está el precio de la vivienda allá? Obviamente que ahí va a haber de todo, digamos, pero si uno quisiera invertir, ¿desde cuánto puede invertir uno? ¿Cuánto puede costar una propiedad, un departamento? Sí, bueno, las inversiones son súper... es un tremendo, ¿no es cierto? Un tremendo mundo, digo yo, o sea, campo. Hace poquito se hizo la transacción más cara de real estate en Estados Unidos, se hizo en la Florida, por más de 150 millones de dólares, para que te haga una idea del mercado, tomando un poco lo que tú decías de antes. No era así la casa de Don Francisco, era otra, ¿no? No, otra. Sí, otra bastante, una cosa pero impresionante. Pero bueno, contestando a tu pregunta, existen hoy en día, tú puedes comprar terreno desde los $15.000, que esos mismos terrenos probablemente en 3, 4, 5 años más van a valer $50.000. O tienes la posibilidad, ¿no es cierto?, de comprarte un departamento, ¿no es cierto?, desde $100.000, ¿ya?
pero el financiamiento parte más o menos desde la inversión desde los $120.000. Ahora, yo principalmente siempre recomiendo una inversión un poco mayor. ¿Por qué? Porque es como en todos lados, que mientras uno puede optar a una inversión un poquito mayor, puede ya seleccionar, ¿no es cierto?, la mejor ubicación, que es esencial. Entonces, obviamente, estando en una mejor ubicación, me permite, ¿no es cierto?, un mejor retorno de la inversión. Pero, contestando tu pregunta... Hay de todo. Hay de todo. De 100.000 de 100.000 para arriba. 150 millones de dólares. Así que Claro, realmente espectacular. Bueno, y con respecto a eso, fuera ya salía, no necesariamente el rubro inmobiliario, pero va al rubro económico, que tú manejas bien, particularmente en la Florida. ¿Por qué crees tú que los chilenos han emigrado tanto en los últimos años a la Florida? Fuera, ¿no es cierto?, de la pandemia, pero concretamente, ¿por qué la Florida? Porque podría ser por cualquier lado. Claro, no, bueno, yo creo que primero Estados Unidos es una referencia súper relevante para Chile, ha sido un modelo económico, cultural, social importante, lo decíamos antes, hemos ido adoptando ciertas prácticas de consumo y de preferencias a lo largo del tiempo. La influencia que tiene Estados Unidos sobre Chile es relevante. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del mundo y Florida en particular es como el patio trasero de Estados Unidos en Latinoamérica. O sea, qué buena definición. Hay español, hay buen clima, hay playa, está cerca. O sea, estás a 8 horas una noche, un vuelo, y al día siguiente estás amanece ahí. digamos, no tienes que hacer conexión. Entonces, es relativamente fácil. Y es la puerta de entrada a Estados Unidos. O sea, tanto como para vivir como ir de vacaciones. O sea, yo creo que muy probablemente alguien que quiere ir de vacaciones a Estados Unidos va a partir por Miami o por Orlando, por cualquier lugar de la Florida. O sea, ¿tú crees que la inversión inmobiliaria va a seguir creciendo, digámoslo así? Yo creo que va a seguir creciendo sin duda en la medida en que también el mercado local esté más caro de lo que está Estados Unidos. O sea, yo creo que en eso el inversionista chileno ya perdió el temor a probar inversiones fuera de Chile. Y cuando vas a buscar fuera de Chile, probablemente la Florida va a ser uno de los principales lugares a los que voy a estar mirando. Perfecto, perfecto. No sé, Roberto, si tienes como alguna historia de éxito o tal vez no de éxito, pero de personas, amigos, familiares, cercanos que hayan emigrado a la Florida, Estados Unidos y estén contentos. Bueno, vamos a dejarte a ti y a la Jime afuera Claro, dejándolo afuera. No, conozco gente que tiene, no sé si se ha ido a vivir a Miami, pero conozco a harta gente que tiene inversiones en Miami, que tiene departamentos en Miami, que ha comprado como alternativa de vacaciones también. Yo estoy en una edad de padre que tengo mucha gente que más bien va de vacaciones, ¿cierto? Donde están buscando la posibilidad de pasar algunos días en Disney y en Miami. Eso es lo que más veo por la edad de mis niños, ¿cierto? Pero yo creo que esto está creciendo y es algo que uno empieza a escuchar con mayor frecuencia. Perfecto. Oye, Roberto, bueno, y como broche final para ir cerrando, ¿no es cierto? Finalmente, si tú hoy en día pensaras en invertir en una propiedad, ¿qué sería para ti más atractivo? ¿Pensar en invertir en Chile en pesos o en la Florida en dólares? Bueno, yo creo que protegerse en dólares, ya sea una cuenta en dólares o efectivamente transformarlo en una propiedad para tener una cuestión más bien de largo plazo, creo que es atractivo. Creo que en ese sentido Estados Unidos entrega niveles de seguridad que son relevantes para el inversionista chileno. Ahora, yo esperaría que nuestro mercado local comience a volver a afirmarse, que se vuelva más competitivo, que se fortalezca, que el mercado inmobiliario le vuelva a ir bien, porque necesitamos que a Chile le vaya bien. Yo de todas maneras creo que me gustaría el mundo ideal que hubiera una combinación, ¿cierto? De estar en dólares y estar en pesos. De todas maneras.
Bueno, señor director, si por favor me puede poner el video de tenemos por ahí una historia de éxito, ¿no es cierto?, de un chileno que logró cumplir su sueño americano de irse a Estados Unidos, comprar su propiedad y emigrar, y hoy en día está disfrutando, ¿no es cierto?, de todo lo que implica vivir en Estados Unidos, en ese clima maravilloso y ciudad muy linda. Hola, mi nombre es Daniel Durán y soy un chileno que compró una propiedad en Estados Unidos. Cuando inicié con este proceso, lo primero fue buscar el realtor que fuera el adecuado a mis necesidades. En este proceso conversé con varios realtors hasta que conocí a Juan Pablo. Cuando pude tomar contacto con Juan Pablo, ahí me di cuenta de su conocimiento y su capacitación y toda la experiencia que él tiene como realtor de inversionista extranjero. Juan Pablo sin duda es el realtor de los chilenos. Él te va a guiar junto a su equipo profesional en todo este proceso, que no solamente es buscar una casa, sino también la asesoría legal, el financiamiento y todos los aspectos que va a englobar la compra de una propiedad. En este proceso Juan Pablo se transforma más que en tu realtor, en tu amigo, porque él te va acompañando, tiene una forma de tratar a los clientes que es muy cercano, muy ameno. Por todas esas razones, yo recomiendo 100% a Juan Pablo como el realtor de los chilenos. Así que Juan Pablo, gracias a tu equipo profesional y a ti, pude cumplir mi sueño americano. Gracias. Bueno, Roberto, no me queda más, antes de cerrar el programa, ¿no es cierto?, o local, como dicen, de poder agradecer tu invitación y nada, pues, desearte lo mejor nomás en este bonito desafío que tiene ahora tú como gerente general de CADEM. Muchas gracias, Juan Pablo, y vamos a ver si abrimos una oficina de CADEM en la Florida. Espectacular. Ahí vamos a estar esperando. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, y a todas las personas que nos acompañan en la casa, ¿no es cierto?, ojalá le haya gustado el programa de hoy con este tremendo invitado, don Roberto Isakson, y les deseo que tengan una muy buena semana y hasta el próximo capítulo. Síganos, ¿no es cierto?, por las pantallas de Tevex, tevex.cl, y a través de mis redes sociales como Juan Pablo Melo Realtor. Hasta luego, que tengan un bonito día. Chao, chao.